Bienvenidos al episodio número 28 de FinTech Talks. Soy Fernanda Gutiérrez, socia de Aguilar Sang, firma legal especializada en empresas y startups del sector FinTech y cofundadora de Dia FinTech, medio de comunicación digital del sector FinTech y pioneros en combinar la creación de eventos, cursos y noticias del sector en Latinoamérica. En esta emisión estaremos hablando más a fondo sobre las ofertas públicas de moneda, también conocidas como ICOs, y su regulación aquí en México. Y para lo anterior me acompañan mis compañeros Roberto Aguilar y Diego Ramos, quien es socio líder del equipo FinTech y criptoactivos de Ramos, Ripoll y Schuster Abogados. Así que comencemos. Las ICOs son un acrónimo que significan Initial Coin Offering, es decir, oferta inicial de moneda. Y son solo un aspecto más de las criptomonedas, pero muy importantes puesto que tienen que ver con su nacimiento. Este acrónimo es semejante al siguiente acrónimo IPOs, que significan Initial Public Offering, término que también es utilizado cuando una empresa sale a la bolsa y ofrece acciones a los posibles inversores a cambio de dinero. Y es que las ICOs tienen que ver con la financiación de un proyecto empresarial. Las dos principales diferencias entre estos dos términos son que en primer lugar no vamos a tener una participación en una compañía futura y en segundo lugar lo adquirido debe estar conectado de alguna manera a alguna red de blockchain. Y bueno, otro tema interesante es que la economía de las ofertas iniciales de moneda no ha dejado indiferente a nadie. Y es que según diversos informes, el monto total de los fondos recaudados a través de las ICOs en toda su existencia se acerca a los 27,000 millones de dólares, una cifra que sin duda alguna ha aumentado drásticamente entre 2017 y 2020. Diego, ¿algo que puedas complementar para este tema? Gracias, Fernanda. Antes que nada, Roberto, Fernanda, muchas gracias por invitarme a participar en el podcast. Y sin duda tocas un tema interesantísimo que como bien decías, tuvo un auge muy importante durante el 2017, cuando se empezaba a dar todo el fenómeno de los ICOs, y hay algunos puntos que vale la pena comentar y que seguramente iremos ahondando. Primero, este concepto de que no necesariamente te da un derecho de una empresa, y esa es como la idea central de muchos proyectos, que bajo la idea de que estaban emitiendo un token que te ayudaba a adquirir algún bien o un servicio, te permitía salirte de las regulaciones tradicionales del mercado de valores, y entonces a través de este medio tecnológico podías utilizar la infraestructura blockchain, este modelo de contratos inteligentes, emitir un token y hacer un levantamiento de capital, ¿no? Y como seguramente platicaremos más adelante, esto generó algunos problemas. El segundo punto importante que quisiera comentarles es la evolución que ha tenido a partir de este concepto de los ICOs, que el boom viene en 2017 con este modelo de ICOs, ofertas públicas de monedas, y luego se fue tropicalizando otros modelos distintos con los Initial Exchange Offerings, que fue una evolución del ICO, donde el ICO era la empresa directamente ofreciendo los tokens, como lo haría casi siempre en un IPO. En el IO, como una solución a lo que pasó en el 2017, donde hubo muchos proyectos fraudulentos, los jugadores de la industria, como los exchanges, dijeron, ¿qué tal si mejor la oferta la hacemos a través nuestra, y a través nuestra nosotros hacemos un análisis preliminar del proyecto, y haciendo ese análisis preliminar del proyecto, pues yo decido si es un proyecto que puede tener potencial y pongo mi infraestructura para que se pueda ofrecer el token, ¿no? Y eso tuvo un éxito y sigue funcionando y tiene su relevancia, porque tiene unas ventajas que los ICOs no tenían, que era pues nacer enlistado en un exchange de criptomonedas, ¿no? Y eso pues hubo y hizo mucho sentido y fue, digamos, una evolución de los IOs. Y ahora con todo este modelo de descentralización que se ha ido empujando con figuras o proyectos como Uniswap y PancakeSwap y QuickSwap y todos esos modelos de exchanges descentralizados, empezaron a surgir una evolución más de estas ofertas iniciales de monedas con los llamados IDOs o Initial Decentralized Offering, donde a través de Launchpad surgieron proyectos como Polkastarter, como Paid Network, que lo que hacían era, a través de estos modelos o estas figuras como Uniswap u otros protocolos diferentes como en Polkadot,
ofrecían estas monedas al público en general. Entonces, sin duda, el modelo de levantamiento de capital, por llamarlo así de una manera, llegó para quedarse y es uno de los temas que sin duda es de mucho interés para los proyectos de criptomonedas y para muchos de los emprendedores y que sin duda dará mucho que hablar y seguramente seguiremos viendo figuras interesantes en el futuro. Muchas gracias, Diego. Oye, Diego, una pregunta. En el tema ahorita que mencionabas de cómo ha ido evolucionando el tema de las ICOs y ahorita está como este filtro adicional que ponen, que tiene sentido el tema de las Initial Exchange Offering, que ya se hace directamente a través de un exchange. ¿Consideras que sí hubo un cambio positivo? ¿Consideras que realmente el tema de que un exchange analice la ICO realmente obedece a darle más seguridad al inversionista, o también obviamente pues también tiene que ver con que el exchange pues gana una comisión, ¿no? Por eso? O sea, ¿tú crees que realmente hubo un cambio positivo real o aún y cuando se enlisten en las exchanges, la verdad desconozco, ha habido casos de fraudes o de initial coin offerings que han tenido un final no feliz, pues, por así decirlo? No, es una gran pregunta y yo creo que la respuesta es que difícilmente vas a estar exento del riesgo, por más que haya protocolos y un due diligence de cómo analizar el proyecto en su profundidad, siempre va a existir el riesgo de que un proyecto no funcione y eso los vemos incluso a veces en la bolsa, cuando hay proyectos que quieren salir al mercado y pues, te encuentras IPOs que terminan fracasando. Y en el caso de los Initial Exchange Offerings, sin duda fue una evolución relevante y ahí se parece en esa parte un poquito como en las crowdfundings, y ir generando un prestigio y un track record de tokens que se enlistaron a través de tu plataforma y que fueron exitosos y que de alguna manera le dieron utilidad a sus usuarios. Y el generar eso provoca una confianza natural en el usuario final y así, bueno, si Binance, por ejemplo, que fue uno de los precursores de estos modelos, ha lanzado proyectos muy exitosos, pues es porque hacen un due diligence adecuado, hacen un due diligence correcto y tenemos proyectos interesantísimos como Matic, hoy Polygon, que han sido proyectos exitosísimos y que nacieron a través de un Initial Exchange Offering y han funcionado. Oye, por ejemplo, el caso de Dogecoin, ahí que, o sea, porque digo, sí hubo están muchos exchanges, pero realmente desde mi punto de vista, pues, ¿qué lo analizas, no? O sea, realmente no hay como un valor real atrás o algo que respalde ahí. O sea, ahí ¿tú qué opinas, por ejemplo, de este caso de Dogecoin? Que digo, como esas hay muchas que al final ya están operando en exchanges, ya las ofrecen en exchanges, pero al mismo tiempo no hay, pues digo, creo que, o sea, realmente, digo, hablando de este caso en específico, creo que realmente pues no hay como mucho sentido, por así decirlo, y creo que las exchanges realmente la están ofreciendo por un tema de ganar su comisión, ¿no? Compres o vendas, pues los exchanges ganan, ¿no? Que al final ya pues es un negocio. O sea, ¿qué opinas? Digo, en este caso muy particular. Mira, el caso de Dogecoin es un caso definitivamente especial y súper interesante porque habla también de la realidad de cómo funciona hoy la sociedad y el poder que tienen las redes y un poquito la discusión que hay en el caso de los criptoactivos en general, de si tienen o no tienen valor y hasta dónde van, ¿no? Muchos dicen el valor lo da la oferta y la demanda, y bajo esa perspectiva, pues Dogecoin vale lo que la sociedad quiere y es un meme coin, como lo sabemos todo, y como meme coin, como SIM no tiene una función y de hecho sus creadores dijiste meme coin, ¿verdad? Sí, de como meme. Meme. Sí, o sea que en realidad el Dogecoin nace en un meme. Nace como meme, era un juego, nunca hubo una intención de que fuera un proyecto serio ni que llegara a escalar hasta donde hoy está o donde lo que ha funcionado. Y ahora sí que todas estas dinámicas de movimientos social pues le han dado un valor especial, eso por supuesto incluyendo a la intervención que ha tenido Elon Musk en los últimos meses en empujar este proyecto.
pues sin duda ha provocado un valor, pero en la práctica pues, no deja de ser un meme y vivimos en una era donde el valor se vuelve un concepto subjetivo también con los NFTs y demás, que tienen valores muy interesantes y para algunos puede valer muchísimo y para otros puede valer nada, ¿no? Sí, digo, ahorita me acordé del tema de ayer, sacamos una nota del tema de que Dolce & Gabbana sacó una colección a través de NFT, ajá. que van a ser puros NFTs, ¿no? Y digo, o sea, como que ya, digo, a lo mejor para nosotros, digo que yo me considero todavía joven, pero pues ya no tengo 19 años, como a lo mejor Max, pero digo, yo creo que voy a comprar un NFT de Dolce & Gabbana, que, pues, o sea, una prenda que a lo mejor pues sí está muy padre, pero o sea, lo tengo en virtual, ¿no? O sea, creo que realmente las nuevas generaciones, especialmente los centennials, vienen pues les gusta todo esto de los NFTs, compran cosas virtuales, o por ejemplo también toda la dinámica que se puede llegar a dar en los videojuegos, que pues muchos videojuegos su forma de obtener ganancias es a través de pagos o cobros adicionales que hacen las plataformas, ¿no? Entonces realmente creo que pues, está siendo totalmente disruptivo en la industria. Creo que los NFTs, como mencionabas, vienen a revolucionar, y creo que realmente las nuevas generaciones son quien va a estar, quien le gusta estas nuevas tecnologías, es comprar productos digitales. Y pues sí, digo, creo que pues da para mucho, ya hay mucho mercado, ¿no? Pero bueno, igual regresando un poquito al tema de los ICOs, igual Fer, si nos pudieras comentar pues cuáles son las principales ventajas pues de financiarnos a través de un ICO, o para los empresarios y emprendedores, ¿por qué escogen esta figura? Claro que sí, les comento. Existen diversas ventajas de financiarse a través de un ICO. Algunas de estas pueden ser el control de retención, entendiéndose como que los fundadores de la empresa no comparten acciones de dicha empresa a los inversores, puesto que solo se les vende un servicio futuro, y es una gran diferencia, como lo mencionábamos, con las IPOs. También el tema de la globalización, porque bueno, mientras algunas empresas van de puerta en puerta para encontrar inversores, en las ICOs podemos recaudar dinero de inmediato en cualquier lugar del mundo. Y otro tema interesante es la falta de regulación que tiene pues las ICOs aquí en México. Y así como lo estamos mencionando, el tema de regulación de las ICOs propiamente no se encuentran reguladas en nuestro país. Sin embargo, de manera supletoria podemos encuadrarlas bajo otros marcos normativos, como lo puede ser la Ley del Mercado de Valores y también la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como la Ley Antilavado. Sí, Fer, digo, creo que aquí ya entramos como a materia y un tema de regulación de los ICOs en México, porque creo yo que al menos, digo, para empezar, todo el mundo dice, ¿quieres ser un ICO? Ok, entiendo el concepto que es un ICO, ¿no? O sea, se puede escuchar, sí, quiero sacar mi criptomoneda, ok, o sea, primero hay que definir, bueno, ya más o menos platicamos qué es un ICO, pero bueno, a ver cómo lo hacemos legalmente en México, ¿no? Porque creo yo que está como ese paradigma que tanto en Estados Unidos son ilegales, no es que la SEC prohibió los ICOs, en México no se puede hacer, y creo que no es que los haya prohibido, sino que hay cuestiones muy específicas que, hablando del caso de Estados Unidos, en la SEC, pues que sí se ha pronunciado al respecto, diciendo, a ver, es que un ICO al final del día pues es una oferta de valor, ¿no? O sea, digo, depende cómo le quieras dar, pero si tú estás haciendo una oferta de valor de una empresa, pues ahí ya es una emisión de valor, entonces por lo tanto se puede ser considerado un security token, entonces te metes a la regulación del mercado de valores de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ya aterrizándolo aquí en México, como decías, a lo mejor de forma no supletoria, pero el marco legal que podemos agarrar puede ser ley de mercado de valores, a lo mejor también ley de prevención, la ley antilavado, y también desde mi punto de vista creo yo que la ley FinTech también te da cierto marco regulatorio para que puedas encuadrar a lo mejor a lo más cercano que hay un ICO, que es un ICO, ¿no? O sea, como tal, en ningún lado vamos a ver, ley de los ICOs, no existe, ¿no? Ni vamos a escuchar que en alguna ley se defina el concepto. Sin embargo, creo yo que al menos la ley FinTech, específicamente el tema
las instituciones de financiamiento colectivo, los crowdfundings, te permiten emitir valores. Una de las cosas que puede hacer un crowdfunding, pues es emitir valores, ¿no? Entonces creo que igual ahorita lo platicamos más, pero creo que en México sí hay cierto marco regulatorio que te permite jugar un poco. Obviamente también hay emprendedores, empresarios que pues se quieren ir por la tangente y no, es que yo voy a hacer mi ICO y lo voy a hacer obviamente, o sea, con todo este concepto de DeFi, de finanzas descentralizadas, de los DAO, los Decentralized Autonomous Organizations, que ok, o sea, sí, está bien, pero bueno, o sea, si tú decides irte por la tangente, pues, o sea, ¿estás de acuerdo? O sea, tienes que estar consciente que pues eso implica riesgos, porque pues al final del día ser una organización descentralizada y no cumplir con ningún tipo de regulación, pues caes en temas ilegales hasta en algún momento, ¿no? Entonces, bueno, ya aterrizándolo un poquito más a México, en México el Banco de México define el mercado de valores como el conjunto de mecanismos que permiten realizar la emisión, colocación y distribución de los valores inscritos o no inscritos en el Registro Nacional de Valores. Entonces, pues bueno, ya tenemos algún tipo de definición, una emisión de valor. Ya por su parte, la ley del mercado de valores te permite realizar la oferta privada de valores representativos de empresas a menos de 100 personas sin la necesidad de cumplir esto, ¿no? Entonces, aquí podemos ver un primer marco regulatorio que, si tú quieres, por así decirlo, limitado, un ICO limitado, a menos de 100 personas, pues lo puedes hacer, ¿no? O sea, realmente se puede hacer. Obviamente, digo, aquí estamos hablando de mercado de valores, obviamente pues también habría que cuidar las diferentes sanciones que existen en ley fintech, porque pues también no puedes utilizar ciertas palabras, ¿no? Pero bueno, entonces, si queremos hacer una oferta pública de al menos 100 personas se puede. Por ejemplo, el caso de 100 ladrillos, cuando nace 100 ladrillos, pues estaban acogiendo bajo este esquema legal. Por eso se llamaba 100 ladrillos, porque lo dividían en 100 o menos de 100. Entonces, pues bueno, ese es otro tema. Y en caso de que quieras hacer una oferta pública a más de 100 personas, ya tienes que inscribir estos valores en el Registro Nacional de Valores, que está regulado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y bueno, ya hablando del tema que tú platicabas, Fer, de la ley antilavado, que su nombre correcto es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Ley Sí, antilavado. Ley antilavado también, comparto contigo, pero es ley antilavado. Bueno, en esta ley pues hay diferentes actividades que son consideradas como vulnerables y que pues, pueden ser consideradas de que se pueden financiar con dinero ilegal, lavado de dinero, etc., ¿no? Entonces, entre estas actividades vulnerables establece como una actividad vulnerable es las realizadas por entidades financieras o no financieras, en donde podrían ser utilizados recursos de procedencia ilícita. Asimismo, es necesario que se identifiquen a los clientes y usuarios para presentar avisos informativos ante Secretaría de Hacienda de forma periódica, ¿no? Entonces, pues realmente, al momento, si quieres hacer una ICO, al menos en México, creo que pues tienes que tener en cuenta pues la ley antilavado, ¿no? Porque te puede aplicar. Incluso recientemente, digo, igual tú conoces más del tema, esta modificación que hicieron a la ley antilavado y que ya obliga en papel a las exchanges, aunque no tengan sede en México, a cumplir con ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es como un panorama muy general, Diego, que nosotros es como lo que hemos visto, y pues nos gustaría ahora sí que preguntarte cuál es tu opinión, o sea, ya en forma muy definitiva, ¿cómo podemos regular una ICO en México? ¿Es posible, no? Y yo empezaría por esto último que dices, ¿cuál es tu opinión? Para efectos prácticos, nada de lo que estamos diciendo es asesoría ni financiera ni legal, es una mera opinión. Opiniones, sí. De los que estamos participando. Dicho lo anterior, yo partiría diciendo que como bien lo comentaron ambos, es un tema donde está y no está regulado, ¿no?
Hay muchos marcos normativos que aplican a las formas de ofrecimiento, como la ley del mercado de valores, o puede ser la ley de protección al consumidor, ahorita platicamos como eso, pero no existe en México una ley específica enfocada al ofrecimiento de tokens criptográficos, ¿no? Como ya hay algunos países donde se han emitido algunas regulaciones para cuidar eso, ¿no? Pero sí es importante partir de el primer issue que tenemos con los tokens, determinar si es un valor, un security, o si es otra cosa, ¿no? Esa es como la base fundamental cuando estamos en un modelo de ICO. Típicamente el que emite un ICO parte de la idea de que no está haciendo un valor, o se convence a sí mismo de que es un valor, pero jurídicamente cuando analizas la naturaleza de lo que se está ofreciendo, pues puedes caer en un problema. Ese es el caso fundamental de lo que ha estado pasando en Estados Unidos, donde, bueno, hace un par de semanas Gary Gensler, el nuevo chairman de la SEC en Estados Unidos, decía, oye, en la voz de Jay Clayton, su antiguo predecesor, pues todos los ICOs son ofertas ilegales de valores, ¿no? Y ese es el primer tema. Se necesita analizar si la naturaleza jurídica de lo que estoy ofreciendo, le llame como le llame, es un valor o no es un valor. Y ahí es donde, no lo mencionábamos hace rato, cuando la oferta del token es un valor, se le llaman Security Token Offering, ¿no? Okay. Pues, ¿cuál es la diferencia entre una ICO y una STO? En realidad, si es un valor o no es un valor. Y en Estados Unidos, por ejemplo, el reconocimiento de lo que es un valor es muchísimo más amplio por el famoso Howey Test de lo que es en México. Entonces aquí tenemos algunos temas que, por ejemplo, en el comunicado de 2017 que emitió el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria, a propósito del boom de las ICOs en aguas, que muchos de estos tokens que se están ofreciendo o que pueden ofrecerse, entre ellos hubo un caso en México del Agrocoin, donde sí, lo agarraron creo que en China, no sé, porque estaba haciendo una oferta ilegal de valores, a final de cuentas, bajo la figura de un token, bajo una figura de un tema, pero a final de cuentas era un token que te prometía obtener ganancias de las cosechas de los chiles habaneros, no me acuerdo qué era lo que hacían, pero ahí tenemos un caso donde había una regulación específica que te afectaba. Oye, ¿está prohibido? No es que esté prohibido. Lo que pasa es que hay que cumplir con una serie de regulaciones. Y aquí valdría la pena hacer una precisión importante. No se puede hacer ofertas públicas ni a más ni a menos de 100 personas de ningún tipo de valor. Lo que la ley del mercado de valores te dice es no ofertas públicas de valores sin registrarte previamente o pedir una autorización en la Comisión Nacional Bancaria. Ese es el punto número 1. O sea, tú puedes hacer ofertas privadas de valores a menos de 100 personas. Sí, tiene razón. A menos de 100 personas. Si lo ofreces a más de 100 personas, aunque sea de manera privada, la ley ya lo convierte en algo público. Y hay otras excepciones. Si es una oferta privada a inversionistas institucionales o calificados, pues lo puedes hacer a 5,000 personas. Si es un modelo de incentivos a tu personal, de emisión de acciones, lo puedes hacer, y tu empresa tiene 5,000 empleados, pues puedes hacerlo, y el token lo único que se convierte es en una envoltura a lo que ya de por sí mismo es una acción. Esa es como, digamos, la primera parte importante del tema de estas ofertas públicas. El segundo punto es: ¿qué pasa si ya no eres un token? Perdón, ya no eres un valor. Ya no categorizas en el security token. Hay modelos de security token offerings válidos. En Estados Unidos se han autorizado varios, donde se han ofrecido incluso bajo el modelo del Reg A+, que es un modelo específico que lo puedes ofrecer a mucha gente, o a través de registros a solamente inversionistas institucionales. Hay maneras de hacer ofertas públicas de valores y son válidas. Pero en el caso de los que ya no encuadran en eso, que son verdaderamente estas fichas que tienen una utilidad, es un utility token que te permite adquirir bienes o servicios, o son, como los dicen muchos, estos puntos de recompensa con los que puedes adquirir bienes y servicios en un mercado muy, muy restringido. Ahí entras en otra regulación diferente. No significa que no esté regulado tampoco y que puedes hacer lo que se te dé la gana, simplemente
ya no es la ley del mercado de valores, sino la ley de protección al consumidor. Así como cuando tú haces una oferta pública de cualquier bien, pues si tú prometes algo, te comprometes algo, pues hay una regulación atrás que te está cuidando, con características, implicaciones y consecuencias distintas, pero lo que nos damos cuenta es que sí hay regulaciones que de alguna manera nos tocan. Claro. Sí, y luego aquí ahorita que mencionabas el tema de los utility token, ¿no? que muchas veces dicen, no, es que yo soy un utility token, ¿no? Y ok, o sea, un utility token como en definición pues es que puedas, al final ya es una recompensa, no es como que representa un valor, pero al final ya luego esos tokens o esos utility tokens los quieren pues que los puedas vender. Entonces pues ahí ya no, o sea, ya al momento de que lo vendes, aunque esté en un medio controlado, pues ya es un valor, ¿no? Digo, no sé qué opinas tú específico de esto, porque o sea, me ha tocado escuchar como de emprendedores o empresarios que dicen, no, es que yo quiero hacer, no es un security token, es un utility token. Entonces, por lo tanto, ya no me meto en el mercado de valores, ya no estoy metiendo valor, ya es un tema de recompensa, ¿no? Que incluso la ley FinTech, pues, te habla que cuando ya es un tema de recompensa, donaciones, así, pues ya no se mete, ¿no? Entonces, ¿qué opinas, o sea, de esos como utility tokens? ¿Cuándo realmente es un utility token? ¿Y cuándo ya no es un utility token? Es la pregunta del $1.000.000 y generalmente, como dicen, el diablo está en los detalles pequeñitos del tema. Y también depende de la jurisdicción que vas a tocar, porque cada jurisdicción puede tener una interpretación diferente de lo que significa un security o no. Platicábamos el caso de Estados Unidos, que para Estados Unidos un valor es, conforme al Howey Test, una de las características es un contrato de inversión. Se considera un contrato de inversión cuando hay una inversión de dinero. Pues prácticamente cuando compras un token, pues hay dinero de por medio, no estás metiendo dinero y no importa si pagaste con Bitcoin, Ethereum, al final de cuentas tiene un valor económico. Segundo, para un fin común, y pues típicamente estás invirtiendo para un proyecto con unas características específicas. El tercer elemento que se daba en todos los ICOs, hasta ahí estábamos igual en todos, con una expectativa de que voy a recibir una utilidad. La gran mayoría de la gente que invierte en estos tokens no los hace porque le ofrecieron el futuro Uber descentralizado y se muere de ganas de subirse al carro y pagar los viajes. En realidad es porque se le hizo a lo mejor una buena idea y por especulador pues quiso comprarlo porque seguramente va a subir mucho. Y es lo que está pasando en el mercado de criptomonedas. Entonces, pues casi todos caen en eso. Y el punto clave, y es donde ahí entra la parte compleja en Estados Unidos, es cuando todo eso anterior se hace con la expectativa de recibir utilidades derivado del esfuerzo de terceros. Y casi siempre hay un tercero que está empujando el proyecto, ¿no? Por más que tú le hables de centralización y que esto es un token que lo maneja todo el mundo, casi siempre hay alguien, un jugador central, que es el que está empujando a subirlo a los exchanges, que está buscando hacer partnerships, y que todos esos pequeños esfuerzos, que por cierto los que compraron el token están esperando, son los que logran una revaluación del proyecto. Entonces, en Estados Unidos para ellos es suficiente todo eso para considerarlo un valor, y por eso Gary Gensler dice todo se considera un valor. En México se convierte en un tema mucho más complejo porque no tenemos una interpretación de esa naturaleza, y entonces podría ser mucho más amplia las posibilidades de lo que pudiera caer en un utility token versus Estados Unidos. Y por eso muchos proyectos en el mundo lo que hacen es emitirlo en otras partes del mundo y simplemente excluir a Estados Unidos. Esto es importante decirlo, no porque lo haga en México y en México la regulación me lo permita, no significa que si no le vendo a americanos desde México me vaya a meter en un problema, ¿no? Entonces, es un tema. ¿Cuáles son los requisitos típicos para considerar si es un valor? Si le estás ofreciendo participaciones de utilidad, si les estás dando derechos corporativos, si les estás prometiendo alguna especie de rendimiento. Esas son las características típicas de lo que tendría un valor en México. Títulos de crédito, por ejemplo, acciones, pero casi siempre yo lo que diría es habría que analizar los casos por caso. Perfecto.
Gracias, Diego. Sí, la verdad es que está por ahí pues muy al aire todo este tema de definiciones y demás, entonces muy abierto a temas de interpretación. Pero bueno, ya pasando a otro tema y que es bastante interesante y que nos gustaría comentar y tocar, es ya como se nos adelantaba Roberto hace poquito, es el tema de que las empresas fintech y las instituciones también de crédito tienen permitido operar con activos virtuales determinados por el Banco de México con su autorización previa. Es decir, empresas de crowdfunding están habilitadas para emitir representaciones digitales de valor, o sea que pueden emitir, como lo comentábamos, estos security tokens. Y las propias crowdfunding también tienen permitido crear un mercado secundario en donde se puedan vender estos security tokens. Entonces, ya vemos cómo la legislación mexicana por ahí ya también va tocando temas de security tokens y demás. Digo, algo que nos puedas comentar sobre este tema de crowdfunding, security tokens y demás. Sí, sin duda, y la verdad es que es un tema interesante y súper complicado por cómo está la regulación, porque el primer tema son las limitaciones que nos da la ley a las crowdfundings, por ejemplo, que les permite, tú puedes actuar con activos virtuales y que con la última circular que se sacó en 2019 dice, tú puedes usar activos virtuales, pero solo para operaciones internas. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿y cuáles son los activos virtuales? Y la ley le da ahí una definición, son representaciones de valor, registradas electrónicamente, que sirven como medios de pago para todo tipo de transacciones jurídicas y que solamente se pueden transmitir por medios electrónicos. Eso es lo que dice la ley, que es un activo virtual, y luego dice, como bien mencionas, el Banco de México debe determinar. Entonces, el Banco de México ni ha determinado, oye, Bitcoin sí es un activo virtual, ni ha hecho un catálogo de esa naturaleza, y eso lo ha dejado en cierta incertidumbre. Y por otro lado, la definición misma que les acabo de comentar, pues nos hace mucho cuestionamiento respecto a si algunos de los criptoactivos caen ahí, ¿no? Ese sería el primer punto. Por ejemplo, pues recientemente escuchamos a algunas autoridades públicas decir que no son representaciones de valor. Medios de pago, el Banco de México ha dicho que son los activos que sirven como dinero, y si algo se ha cansado la autoridad es decir que no es dinero, y para todo tipo de transacciones jurídicas, pues no todo el mundo no lo acepta. Entonces, ese es como el primer punto importante, los activos virtuales, que es a los que se refiere la ley FinTech. La pregunta es, ¿cuáles son? La única referencia que tenemos a cuáles son es por lo que ha dicho la UIF y por lo que ha empujado la Secretaría de Hacienda con el tema de los reportes de actividad vulnerable, generalizando todo el mercado de criptomonedas, pero estrictamente desde el punto de vista jurídico no es muy claro saber cuáles son estrictamente los criptoactivos. Y eso me lleva al segundo punto de los security tokens y de lo que sí podría ser y no podría ser una crowdfunding, porque efectivamente tiene algunas posibilidades de emitir algunos valores, puede generar mercados secundarios, y en realidad cuando estamos hablando de security tokens, lo que estamos hablando es de una envoltura. Ya ahí no entra en la categoría de un activo virtual al que se refiere de que te tengo que pedir una autorización especial, porque estoy haciendo lo mismo, lo único es en lugar de darte una acción en un papel, en un título de propiedad, simplemente te lo voy a dar, te lo voy a digitalizar, voy a cumplir con todos los requisitos y voy a dártelo en una representación codificada. Y de hecho nosotros estamos participando en un proyecto que está haciendo eso, tokenizar completamente una acción y simplemente darle una representación, ni siquiera una representación, darle una realidad en la blockchain de un token. Entonces, eso sigue siendo la misma acción, como pudiera ser la misma acción que ofrece un solicitante, una empresa que quiere ir a una crowdfunding y emitirla, pues podría hacerlo, porque eso ya no es un activo virtual, sino es la misma acción simplemente representada en una envoltura. Unas acciones disfrazadas, ¿no? Unas acciones disfrazadas. Así como la ley no te dice que la acción tiene que ir en papel seguridad, como es la costumbre hacerlo, puedes hacer un hoja bond, lo puedes hacer en una hoja rosa, puedes hacer como tú quieras, lo podrías hacer cumpliendo con los requisitos que te dice la ley a través de cualquier representación. Así es. Oye, digo, perdón, regresando un poquito ahorita a lo que comentaba Fer del tema de los... digo que por un lado, está ahorita nada más, ahora sí que en la ley FinTech te dice que instituciones financieras y FinTech
pueden realizar operaciones con activos virtuales previa autorización, o sea, esperando que te autorice Banco de México, ¿no? Y que ahorita, como decías, no han emitido, no han determinado cuáles son. Sin embargo, tú aún así puedes presentar una solicitud para operar con activos virtuales, pero internamente en la empresa. No puedes hacer como que transacciones con clientes. O sea, como para qué te, o sea, la verdad, o sea, desconozco un poco como para qué te sirve eso como empresa. ¿Crees que te sirva de algo o realmente es nada más como, o sea, están ahí como que esperando, o sea, es como dar ahí una salida, una válvula de escape, pero que en realidad no tiene mucho sentido? O sea, porque yo como empresa, o sea, internamente, ok, o sea, ¿qué? ¿Que le pague a mis empleados a lo mejor con activos o qué? ¿Cómo cuál es tu interpretación? ¿O tiene utilidad eso o no en la práctica hoy en día? Sí podría tener utilidad, definitivamente podría tener utilidad. Es una utilidad muy restringida, eso es una realidad, porque sí te limita a hacer muchas cosas. Te dice, no los puedes ni custodiar y no le puedes ni vender ni comprar y no le puedes transmitir ningún riesgo. Y muchos de los casos de uso pues, generalmente están de alguna manera alrededor. Pero también hay muchos casos, voy a poner el ejemplo de las remesas, ¿no? Puede una institución financiera a través de un modelo de remesas simplemente utilizar un token como vehículo para recibir, por ejemplo, una remesa del extranjero con mucha agilidad, que al cliente nada más se la va a convertir en dinero fiduciario o en un fondo de pago electrónico o en alguna representación donde ya no es un token el que te estoy entregando, simplemente te estoy entregando el mismo dinero, pero yo utilicé como vehículo una criptomoneda para darle eficiencia. O también, por ejemplo, y ahí entra el caso de JP Morgan con su token que en su momento sacó, y dice, yo voy a sacar mi token que me va a servir a mí internamente para simplemente entre mi universo de clientes institucionales y demás me sirva para hacer el clearing, la compensación entre los clientes. Entonces yo lo puedo usar incluso para hacer movimientos y transferencias, que no es un token cuya finalidad sea especulativa, que no es un token cuya finalidad sea que suba y baje, simplemente es un token para que utilizando los beneficios que te da la blockchain puedas mover dinero alrededor de instituciones y ya, ¿no? Esas son algunas, así rápido, opciones que pudiera una entidad buscar utilizar para Ok. Oye, Diego, y por otro lado, Diego, ¿qué opinas de, o sea, ya ves que digo, en ley fintech te dice, o sea, incluso puede ser considerado, no recuerdo si delito, creo que sí delito, si eres parte del sistema financiero o fintech, y operas con activos virtuales sin tener la autorización, ¿no? No me acuerdo si es delito, creo que sí, es incluso delito, ¿no? Digo, pero que por un lado, o sea, a las instituciones financieras y a los fintech, ok, si haces eso si operas con activos virtuales sin autorización, delito y multa, bla, bla, ¿no? Y por otro lado, digo, no hay ningún lado donde vuelva a decir algo así, hasta que te vas a la ley antilavado, que establece actividades vulnerables, aquellas que hagan empresas o personas diferentes a las instituciones financieras o a las fintech, que hagan operaciones con activos virtuales, ¿no? Ya es otra definición de activo virtual. Pero entonces, o sea, como que ¿por qué en el sistema financiero totalmente prohibido operar con activos virtuales, incluso delito? Y por otro lado, pues como que ahí te abre la puerta para que, ok, yo no soy sistema financiero, nada, si opero con activo virtual, pues tengo que tomar en cuenta la ley antilavado, ¿no? O sea, como que realmente ahí, de cierta forma, pues te está abriendo la puerta a que personas que no son parte del sistema financiero puedan operar con activos virtuales, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿O qué opinas tú? Bueno, ¿por qué? Porque así lo quiso el Banco de México, esa es la respuesta sencilla y viene parte de este planteamiento que lo reiteraron hace un mes más o menos con el último comunicado de queremos que haya un distanciamiento entre el sistema financiero y esta nueva industria, que no estamos en contra de ella, pero simplemente queremos que esto, que a mí me toca, esté distanciado, ¿no? Esa es como la premisa del por qué, ¿no? ¿Por qué? Porque el Banco de México quiere ese distanciamiento. Sí. Que el efecto de eso sea positivo, bueno, podríamos verle desde los dos puntos de vista. Seguramente, yo creo que esto provoca que entren jugadores en el mercado tradicional traviesos, por no decirlo de otra manera, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que provocas es que en lugar de